Muchísimas gracias por estar aquí en casa. Manolo, estamos en casa. Esta es una de las casas de esta Semana Santa de Valladolid, histórica. Yo te lo decía, que habíamos elegido este lugar para representar, porque ya le presentamos antes de Navidad, por aquello de que los Reyes Magos podían interesarles traer un libro de Semana Santa, porque en Valladolid Semana Santa tiene que ser todo el año. Bueno, pues volvemos a presentar este libro en las fechas más próximas a la Semana Santa. Y lo hacemos, como te decía antes, en una de las cofradías penitenciales más antiguas de Valladolid y también más queridas para mí. Por eso estamos en casa. Y yo quiero agradecerle al alcalde especialmente sus palabras, y palabras que no son palabras de un acto, sino que las renovamos durante muchos días del año. Les debo confesar, no se enfadarán los habituales, que los primeros viernes de mes, además de prácticas espirituales, pues hay un grupo de amigos que somos todos vinculados a esta Santa Casa, pues que comemos juntos. Da la casualidad que nunca quieren venir mujeres, eso que mañana es 8 de marzo. Nunca quieren venir mujeres a esa comida. Y yo les he dicho, esto debe ser patrimonio inmaterial, no por lo de las mujeres, sino por la amistad que hay ahí en esa tertulia, en la cual, pues como les decía, la mayoría son cofrades de esta casa y algunos que nos añadimos, pues porque hemos sido pregoneros en ese pregón nazareno, pues que es tan importante en la Cuaresma de Valladolid. Y también yo quería agradecer especialmente la presencia, y luego tendré el gusto de presentárteles, Manolo, a algunos de los fotógrafos que han puesto el mejor de sus objetivos en este libro, porque también nos acompañan en esta presentación y lo han hecho siempre con muchísima ilusión, con muchísima paciencia, porque como siempre íbamos con muchas cosas que hacer al mismo tiempo y deseando poner fin a una obra pues que era inabarcable, porque no solamente hablábamos de Valladolid, sino que hablábamos especialmente de la escultura procesional en Castilla y León. Pero nos encontrábamos me encontraba a medida que iba escribiendo ese libro, pues con todo el bagaje de esta ciudad que he investigado tanto sobre la Semana Santa. Nos acompaña José Ignacio Hernández Redondo, que es uno de los grandes investigadores de la Semana Santa de Valladolid, de la escultura procesional, amigo también de esta casa y conservador del Museo de Escultura. Bueno, pues tenemos una gran bibliografía, además de grandes archivos, para poder escribir esta obra sobre los escultores de la Semana Santa de Castilla y León. Valladolid, como les iba indicando, yo siempre he pensado que tenía una posición central en lo que a escultura procesional se refiere. Pero haciendo este libro me he dado cuenta que esa posición central es abrumadora. No porque el autor que lo escribía que fuese vallisoletano y quisiese hacer un poco de centralismo vallisoletano, cosa que por otra parte ya saben que no lo tienen prohibido a los vallisoletanos. Pero es que era así. Era así porque tuvimos uno de los grandes de la escultura en el barroco y que se adaptó además muy bien a todo lo que se le estaba pidiendo en el desarrollo de la Semana Santa, como era Gregorio Fernández. Cuando hemos entrado a la iglesia y hemos ido también a saludar a nuestro Padre Jesús Nazareno, pues Manolo ha visto varias esculturas y ha dicho, Gregorio Fernández. Bueno, aquí no es directamente Gregorio Fernández, pero sí que es el modelo que crea Gregorio Fernández en muchas ocasiones. No solamente teníamos que hablar de Gregorio Fernández, el libro, pues que es un libro, no se lo voy a ocultar, es un libro pues de los que le gusta hacer la editorial Tartesos, de gran formato, con un papel muy escogido, con una encuadernación muy propia del tema que se está desarrollando, con una gran cantidad de fotografías que sin duda pues encarecen la edición. A Manolo y a la editorial Tartesos le gusta hacer libros caros.
¿qué vamos a hacer? Porque lo viene haciendo desde Sevilla y porque allí desde Sevilla creen que en la Semana Santa hay que dedicarse con todo el alma y con todos los mejores materiales. Y cuando él me lo propuso, pues al principio yo dudaba y yo le decía, si es que en Valladolid somos muy austeros. Pero también pensé, ¿por qué no podemos tener en Castilla y León un libro como estos? Con independencia de quién lo pueda ir haciendo y escribiendo. Bueno, pues en el esquema que yo me iba haciendo, con la paciencia y la impaciencia del editor, porque yo me retrasaba y él, lógicamente, pues reclamaba, ¿no? Salvando las muchas distancias, nos pasaba lo que a Julio II y a Miguel Ángel. Salvando las distancias, claro. Dios mío. Tanto por Julio II como por Miguel Ángel. Y bueno, pues siempre yo le iba poniendo, pues si es que hay otras cosas, la universidad nos iba poniendo otras barreras, otros libros también que estaban escritos desde antes pero había que corregirles. Y Manolo desde Sevilla controlaba incluso las presentaciones que yo hacía en Valladolid. Bueno, la cosa es que al final ha salido el libro. Y yo me planteaba que al principio había que hacer una introducción histórica de lo que era la Semana Santa de Castilla y León. Ya es hora que empecemos a abordar las cuestiones de la Semana Santa no solamente mirándonos al ombligo de nuestra cofradía, al ombligo de nuestra ciudad, sino que vayamos abarcando ámbitos geográficos más amplios. En este caso lo denominamos autonomía de Castilla y León, pero podíamos haber extendido esos límites geográficos. Incluso, a mí como historiador me está pidiendo que también vayamos haciendo algunos estudios comparativos pues, con lo que sucede en otras cofradías de España. No está hecho y tendremos que ir dando pasos. Pero en esa dimensión del escultor tenía un papel muy importante la época en la que arrancamos en lo penitencial desde esa baja Edad Media por un gusto por los rigores, por una fascinación por los rigores que permite el nacimiento de las cofradías penitenciales. Arrancamos desde lo artístico, y yo soy historiador, no historiador del arte, pues desde ese ámbito del Renacimiento donde el escultor cobra una nueva fuerza y especialmente en eso pues se van a encargar o van a protagonizar esos capítulos alguien que no tiene un paso procesional pero que es muy importante en la escultura y en la escultura procesional como es Alonso Berruguete y por supuesto ya Juan de Juni y los distintos escultores que van a ir jalonando el siglo XVI hasta llegar a Francisco del Rincón y Gregorio Fernández. Por eso ese siglo XVI en este libro pues, va abarcando lo que es una dimensión social del escultor. La dimensión artística, hemos tenido importantes estudios para todo ello, que desde el Departamento de Historia del Arte se han realizado. Y también, como no, el nacimiento de algunos modelos iconográficos muy importantes que todavía no constituyen esa escena procesional, como ocurre con la Virgen de las Angustias, a la que en el libro pues, dedico un buen número de páginas, no solamente como Virgen de las Angustias en Valladolid, sino también por todo lo que la Virgen de las Angustias va a suponer como reproducción de modelos y que estudiamos hace ya unos años, en el 2009, con motivo de la coronación, en la exposición Civitatis Domina. Después tú, José Ignacio, también lo estudiaste en otros, para distintos congresos y sobre todo en esas conversaciones pues hablamos mucho de la importancia que tiene esta imagen de la Virgen de las Angustias en el ámbito procesional y en el ámbito profesional pues el propio escultor Juan de Juni, que está en espera de destino, porque ya saben ustedes que está enterrado en el convento de las Catalinas, y a ver si alguien se apiada con el cambio de destino del convento, de dónde van a ir a parar los huesos de Juan de Juni.
Bueno, uno como ya está acostumbrado al barroco, pues le gustan las reliquias. Se perdieron los huesos de Gregorio Fernández, no me gustaría que se perdiesen los de Juan de Juni, por eso digo que está en espera de destino. Y después en ese siglo XVI, en el cual pues tenemos que seguir investigando mucho sobre los orígenes de las cofradías. El otro día en el ciclo que el Hospital Clínico, nos acompaña también el gerente del Hospital Clínico, Javier Vadillo, pues con los 40 años del clínico ha querido relacionar también con la historia de la Semana Santa. Y yo les decía que para un historiador los orígenes de las cofradías es un problema con P minúscula. Quizás para las cofradías es un problema con P mayúscula y generan las más altas pasiones. Y si el historiador resta una década al nacimiento, ahí puede haber ya una declaración intelectual un poco de guerra, ¿no? Pero bueno, es que nosotros tenemos que escribir según las fuentes históricas, con equivocación o no equivocación por nuestra parte, no pontificamos, pues sobre el origen de esas cofradías. Bueno, pues va a ser muy importante en el origen de esas cofradías la transformación de la imagen procesional en una escena procesional. Y ahí aparece la importancia del paso procesional, el papel de los pasos procesionales. El maestro Teófanes Egido pues, nos ha enseñado muy bien que los escultores no trabajaban de memoria, sino que los escultores tienen un gran estrato intelectual sacralizado, que son las obras de los grandes ascetas, de los grandes autores de las meditaciones, como puede ser Fray Luis de Granada, como puede ser la propia Madre Teresa de Jesús, como puede ser el Padre Luis de la Puente. Y ahí encontramos muy bien descritas muchas de las escenas que se convierten de alguna manera en semiapócrifas para los evangelios canónicos. Por eso también he querido dar mucha importancia a ese mundo de la contemplación, de la meditación, del teatro en la calle, y eso va a posibilitar pues, que esos pasos de papelón, de tela encolada, pues hayamos conservado en Valladolid uno de ellos, quizás uno de los pasos más antiguos, si no el más antiguo de toda España, como es el paso de la Burriquilla, que también tiene un buen número de páginas en esta recopilación. La transición hacia el siglo XVII la va a protagonizar Francisco del Rincón. La verdad es que es un escultor que muere demasiado pronto, en 1608. Hay otros escultores que en otras localidades, como Adrián Álvarez en Tordesillas, con la Virgen de las Angustias de Tordesillas, bueno, pues que iban Manuel Álvarez anteriormente en la estela de Berruguete, Francisco Giralte en el caso de la Burriquilla. Bueno, pero Francisco del Rincón comenzábamos y enfilábamos el siglo XVII. Y en ese comienzo del siglo XVII pues nos encontramos que Francisco del Rincón elabora ese gran paso procesional que se llamó hace tiempo en aquel libro de la Semana Santa en Valladolid, escrito por José Delfín Val y Francisco Cantalapiedra, como el palo mayor de un bergantín a lo divino, que es el de la elevación de la cruz, encargado por los cofrades de la Pasión. A mí me gusta mucho también señalar, y aquí en este libro lo he indicado, la gran importancia que tienen las cofradías en la creación de todo este patrimonio procesional. Una importancia, pues por ejemplo, de costear esos pasos procesionales con su esfuerzo, al mismo tiempo que se estaban construyendo algunas de sus iglesias penitenciales. Y esto parece que no se ha destacado suficientemente. Parece que les venía en la obligación. Pues no les venía en la obligación. Ahí fue estas agrupaciones de laicos son los que tienen un papel esencial en lo que ha sido la creación de la Gran Semana Santa de Valladolid. Y yo creo que se lo tendremos que agradecer, por lo menos en esta ciudad y en esta tierra, eternamente. Bueno, pues la creación de ese paso procesional de la elevación de la cruz, en este caso por los cofrades de la Pasión. Se hablaba en algún momento, Sobremonte, Fray Francisco de Sobremonte, de esa maestría de Rincón sobre Fernández. Quizás más tenemos que hablar de esa introducción
de Rincón hacia Fernández en Valladolid, en el Valladolid de la corte, y curiosamente cuando se va a la corte, en 1606, se quedarán dos muy famosos. A una se la querían haber llevado a la corte de Madrid porque formaba parte del equipo médico, Marina de Escobar, no se la llevaron, era la gran visionaria, pero al que se quedó en Valladolid no fue ni Cervantes, ni Quevedo, que estaba loco por irse, fue Gregorio Fernández. Y Gregorio Fernández es uno de los grandes capítulos, si no casi el mejor capítulo, de ese siglo XVII de Valladolid. Por eso el famoso capítulo séptimo, Manolo no lo conoce bien porque fue el primer capítulo que yo mandé a Sevilla. El de Gregorio Fernández, Olor de Santidad en la Madera. Después el libro ha sido completar por arriba y completar por abajo. Pero ocupa esa parte central. Naturalmente, el protagonismo aquí está en los pasos de Valladolid, pero no únicamente en los pasos de Valladolid, por lo que va a tener incluso de proyección en otras ciudades, en León, en Segovia, donde sí es verdad hay algunas imágenes procesionales que son de Gregorio Fernández o que se realizaron copias a partir de las obras originales de Gregorio Fernández, copias muy exactas, como es el caso del Cristo de Valderas de León, pero que no las hizo Gregorio Fernández para la Semana Santa de esos lugares. Porque tenemos que distinguir entre el paso procesional y, por otra parte, la imagen que se ha incorporado a las procesiones por distintos avatares de las cofradías o distintos avatares de la propia Semana Santa y se ha convertido en procesional. A veces no se nota y a veces se ha notado y hay que adaptarla. Pues a partir de ese 1636 comienza la senda inmediata de Gregorio Fernández, pero también los escultores de la segunda mitad del siglo XVII, donde ahí me detendré un poquito más, porque yo creo que eso tiene mucha importancia en esta casa. Naturalmente, en esa importancia de los modelos de Gregorio Fernández hay que hablar del Nazareno de León, habrá que hablar también de Andrés de Solanes, el discípulo más cercano, de Antonio de Rivera, continuador de los modelos de Fernández, de Francisco Fermín y su Cristo yacente zamorano, es uno de los ejemplos de esas imágenes no realizadas para procesionar y que después procesionan. También el tema de la iconografía del Cristo yacente está muy presente en estas páginas. De Bernardo del Rincón, el ahijado del maestro, enterrado por la misericordia de sus cofrades de la Pasión y autor del Cristo del Perdón. Porque al mismo tiempo que íbamos hablando de los escultores, pues resulta que se nos iba... había que ir estudiando algo que a mí me interesa mucho, que es esa iconografía y esas fuentes de la iconografía. Y sobre todo ese gran sermón que se está haciendo, no solamente con la palabra de los predicadores, no solamente con la edición de esas obras de meditación, como las muy editadas Meditaciones de Luis de la Puente, que fueron traducidas al inglés de forma inmediata. En el Colegio de los Ingleses ya hay una edición al inglés en 1610 y la primera en Valladolid fue de 1605. Francisco Díez de Tudanca, reproductor de los modelos de Fernández, ni es el escultor muy estudiado por María Antonia Fernández del Hoyo, ni es el gran escultor de calidad del siglo XVII, no lo es, pero Díez de Tudanca, no sé si de buena o mala gana, en eso no entro yo en esa historia de las mentalidades, pues tenía que reproducir los modelos de Fernández. Mismamente los cofrades de la Quinta Angustia de Medina de Río Seco se lo van a pedir para el descendimiento. Pasado mañana tengo yo que acudir de nuevo a Medina de Río Seco para hablar de estos temas, precisamente de esas dos máquinas procesionales que va a ser el descendimiento de Valladolid, el gran modelo, y el descendimiento de Medina de Río Seco y de otras localidades, porque había que ir abriendo el espectro y bueno, pues veíamos que aquí no tenemos el Longinos, no se conserva el Longinos de la Cofradía de la Piedad, pero podíamos ir al Longinos de Sahagún o al Longinos de Río Seco o al Longinos de Palencia y íbamos abriendo la visión
de lo que queríamos contar. Pero aunque yo quisiera, no podía dejar Valladolid, porque siempre Valladolid era la condición que se haga de acuerdo a lo que la Veracruz había realizado con el descendimiento en su propia cofradía. Es verdad que ya saben ustedes que la Veracruz 30 años después no había terminado de pagar el descendimiento, pero es que antes, ¿verdad, querido Felipe, tú y yo que somos cofrades de la Veracruz? Antes había encargado, fíjense, el del azotamiento en el año 19, el de la coronación de espinas en el año 20, en el 22. En eso los cofrades de antes eran más valientes que los de ahora. En el 22 el descendimiento, y yo creo que en el 29 Andrés de Solanes le metieron en la oración del huerto, porque ¿quién encargaba una oración del huerto a Gregorio Fernández con lo que le debían del descendimiento? Y todavía a María Pérez 30 años después, la viuda de Gregorio Fernández. La Bañeza y Manuel de Borges, Francisco Alonso de los Ríos, uno de los olvidados de la escuela castellana. Bueno, pues es esa senda inmediata de Gregorio Fernández. Mientras que nos encontramos en la segunda mitad del 17, y aquí tenemos otro gran especialista en estos escultores, como es Javier Baladrón, que también nos acompaña, y que ha sido muy valiosa la lectura de una tesis doctoral todavía no publicada, en papel, sí en el propio repositorio de la universidad, pero que es una tesis doctoral clásica, de las de antes, en la cual Javier Baladrón pues, ha podido investigar sobre todos estos escultores, principalmente tres, y esto es muy importante en esta casa, creo que convendrás conmigo en ello, Javier, en esta casa de Jesús Nazareno, como es Juan de Ávila, como es Alonso de Rozas y como es Juan Antonio de la Peña. Ahí todavía tenemos, aunque lo hemos hablado alguna vez, tenemos el misterio de quién es el autor de nuestro Padre Jesús Nazareno. Porque en ese momento, la mayoría de ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar, en ese momento los cofrades de Jesús Nazareno se independizan, en esto volvieron a ser muy valientes, se independizan de los frailes agustinos, y los frailes agustinos no son aquellos que no van a decir nada, sino que van a ir por las bravas y van a ganar y se van a quedar los pasos. Y ellos van a, al mismo tiempo, yo creo que fue un 3 de abril, Ernesto, un 3 de abril de 1674-76 la procesión, una cosa así. Ya sé que tú y yo no estábamos allí, pero salieron de un sitio y no volvieron. Es algo realmente... Es algo para qué en la novela histórica vamos a inventar nada si ahí podríamos tener la escena central de una novela histórica. Esos cofrades que salen del convento de los agustinos y no vuelven, y ya se empiezan a establecer en esta casa. Pero yo iba a esos tres escultores, ¿no? Juan de Ávila, es precisamente de eso la tesis de Baladrón, de Juan y de Pedro de Ávila. Juan de Ávila, Juan Antonio de la Peña, rápidamente van a emparentar, entre todos ellos van a estar emparentados, también con Francisco Díez de Tudanca, eso es algo muy propio de los escultores de aquel momento, y Alonso y José de Rozas. Fíjense, en otro ámbito diferente al de esta casa, que es el Colegio de los Ingleses. Bueno, pues en el Colegio de los Ingleses, que tenemos absolutamente todos los gastos de aquella iglesia maravillosa que construyó por indicación del rector Manuel de Calatayud, todos los gastos, quién entregaba dineros para esa iglesia, cómo se gastaban, cuándo se paraban las obras, cuándo no se paraban, faltan los contratos a los escultores. Y sabemos perfectamente quiénes son esos tres escultores. Lo que no sabemos es hasta dónde, o por lo menos yo lo confieso, hasta dónde empieza uno y termina el otro. Porque ayer mismo, en la bajada de un calvario que va a ir a la exposición, Stabat Mater de la Junta de Semana Santa, pues desde abajo veía a Juan de Ávila, pero cuando bajaba el Cristo me estaba apareciendo Alonso de Rozas. Bueno, lo cierto es que allí estaban trabajando esos tres escultores, que algunos eran consuegros, tres escultores al mismo tiempo. Quizás algo así pasó en esta cofradía penitencial, porque estamos hablando de los años 70 del siglo XVII. Los ingleses se terminan en 1679, nuestro Padre Jesús Nazareno, Jesús de la Agonía, pues estamos hablando de esos momentos.
Naturalmente, en el ámbito de la parroquia no podíamos olvidar lo que estaba ocurriendo también por parte de estos escultores. Y al mismo tiempo, fíjense cómo se van conectando una cosa tras otra de forma maravillosa y cómo unas Semanas Santas unas cofradías se van tejiendo con las otras. A Francisco Díaz de Tudanca, que es el tío si no me equivoco, de la mujer de Juan de Ávila. A Francisco Díaz de Tudanca le encargan unos pasos en León. Juan de Ávila trabaja en esos pasos en León. Uno de ellos es el paso del despojo del Redopelo, y después es cuando se realiza aquí el paso del Redopelo del despojo por parte de Juan de Ávila. Lo que Díaz de Tudanca había ido realizando, comenzando en León, después en Valladolid lo hace Juan de Ávila. Y también algo muy interesante, porque les debo confesar que un libro de estas características, donde se mezcla la historia y la historia del arte y la historia de las mentalidades, bueno, pues permite al autor ir aprendiendo constantemente. No solamente plasma lo que ha podido ir investigando, sino que está aprendiendo constantemente. Pues la escultura procesional salmantina del siglo XVII también será una de las cosas que a mí más me ha interesado, y que de alguna manera conectaba con aquel otro modelo que ya es de principios del XVIII, de la Dolorosa de Salamanca, y con otros pasos que fueron realizados en Salamanca pues por José de Larra y por otros escultores, sobre todo por Alejandro Carnicero, que es el artífice de la renovación de la Veracruz de Salamanca. Antes, pues también debemos hablar de Pedro de Ávila, debemos hablar de las tipologías del barroco, debemos hablar de esas vírgenes de la soledad, porque no todos son los maravillosos pasos procesionales, sino esas otras tipologías que vemos en todas, aquí también en esta casa, en todos los templos, como es el caso de la Virgen de la Soledad, esa virgen vestida con los trajes de viuda española, pero que también últimamente pues, lo ha estudiado muy bien el subdirector del Museo de Escultura en una explicación sobre el original, que es el que se encuentra en Madrid. Los Sierra, en Tierra de Campos, que intervienen finalmente en la culminación de ese paso de la escalera y de Longinos, perdón, de Medina de Río Seco, José de Larra Domínguez en Salamanca, Alejandro Carnicero, ya les decía, teniendo en cuenta el modelo de la Veracruz de Valladolid, pues trabaja para la Veracruz de Salamanca, Luis Salvador Carmona, pues con algunas de esas esculturas que no han sido realizadas para el paso procesional, pero que se han convertido en paso procesional, Felipe Espinavete, en Tordesillas, también con renovación de pasos procesionales en este siglo XVIII, y ese final del barroco con Claudio Cortijo, que además recuerdo perfectamente que en aquellos momentos que yo estaba elaborando la pequeña parte que yo dedico a Claudio Cortijo, pues también esta cofradía recibía esa pequeña escultura, modelo, boceto, que han podido ver ustedes subiendo por la escalera. Y nos aparece porque Manolo quería que llegase hasta la actualidad, y en eso ya voy a ir avanzando para también ir terminando. Nos aparece ya el siglo XIX, siempre problemático para la historia de la Semana Santa, pero les digo que muy apasionante. Por una parte, esos pasos que desaparecen en aquellos lugares donde la francesada va a verificar mayores daños, y esa renovación que se va a producir con pasos casi realizados por artesanos, pero tan simpáticos como los de Astorga. Y por otra parte, el siglo XIX casi es protagonizado, como había sido en el siglo XVII, pues en el XIX casi es protagonizado por Ramón Álvarez en Zamora. Por Ramón Álvarez, ¿quién es este Ramón Álvarez? ¿Cuáles son las fuentes de Ramón Álvarez? Además del renacimiento de la imaginería procesional en Zamora, de esa ciudad que hace una reestructuración de sus procesiones. Eso es otro de los temas que me ha hecho mucho pensar, cómo cada ciudad ha ido reestructurando sus procesiones, y Zamora lo hace más pronto que Valladolid. Zamora no necesita un Gandásegui. Zamora
lo realiza como ciudad y encuentra en la Semana Santa una forma de desarrollarse y de presentarse como ciudad y como pequeña ciudad de la burguesía. Pues junto con Ramón Álvarez, sus seguidores y sus fuentes, incluso algunos de los pasos de Ramón Álvarez, de Ramón Núñez, en este caso, realizados desde Valladolid. Y se abría el siglo XX, ¿no? Y el siglo XX pues iba a llevar a caminar algunas veces por aguas dificultosas. Yo le dediqué 2 capítulos, el polémico siglo XX procesional y el panorama escultórico procesional actual de Castilla y León. No porque yo quisiera crear polémica con la primera parte, sino porque vivimos con centrados demasiado en los modelos clásicos y de gran calidad artística como tenemos del barroco. Hubo un tema que quizás no he llegado todavía a encontrar la bibliografía o no existe, pero a mí me llamaba mucho la atención que en Semanas Santas de Astorga, de León, de Burgos, pues existiese, de Segovia, existiese mucho peso de los pasos catalanes y después de los pasos valencianos. Y ahí fue muy difícil encontrar una documentación que nos permitiese el trazar una trayectoria de todos esos pasos. En Medina de Río Seco lo tenemos con Vicente Tena, por ejemplo, pero en Segovia, donde el antecesor de Gandásegui va a encargar a una serie de escultores catalanes por los pasos que configurarán la procesión general del Viernes Santo de 1907. Bueno, pues esa trayectoria de todos esos escultores catalanes y valencianos la he intentado por lo menos trazar en este libro. Además de el continuar o seguir cómo se van creando nuevos pasos en Zamora, cómo se representa la soledad, pues con 2 obras de gran calidad como la de Aniceto Marinas y la de Dionisio Pastor, cómo en Valladolid, desde el año 53, nos encontramos la primera imagen contemporánea. Es verdad que ya se había encargado desde el 46 a Juan Guraya el paso de la Sagrada Cena, que se pueden también imaginar que ocupa un buen número de páginas, porque yo creo que es una de las grandes aportaciones del siglo XX a la escultura procesional de Castilla y León y de España. Pero en este caso, en el año 53, la llegada de Lázaro Gumiel, la mística de Lázaro Gumiel. Genaro Lázaro Gumiel, todavía muy desconocido. Y la Sagrada Cena está enmarcado dentro de la dificultad de contar con una Sagrada Cena en cada una de las ciudades. Y ahí el tema lo he abarcado desde el ámbito más general, ¿no? El ver cómo las distintas ciudades intentan contar con un paso de la Sagrada Cena, por diferentes autores. La verdad es que la historia de lo que ocurre en Valladolid ya se ha contado suficientemente. Godofredo Garavito, en un artículo sobre el paso en el boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, lo hizo, y con documentación de la cofradía y del propio Juan Guraya, porque conocía a la familia, pero va a ocurrir en otros lugares. Valladolid, decía Piñeiro da Veiga, no había salido todavía Piñeiro da Veiga por aquí, decía Piñeiro da Veiga, no me lo perdonaría nunca Piñeiro, que tenía en papelón un paso de la Sagrada Cena. Y después es curioso, cuando lees los enlaces de José Ortega y Zapata, el abuelo de José Ortega y Gasset, dice que en Valladolid hay un paso de la Sagrada Cena en el siglo XIX. Yo no sé si se confundió, lo vio, no lo tenemos desde luego. Solamente se lo he leído eso a Ortega. La dificultad de la Sagrada Cena, el tiempo de las borriquillas. También Valladolid tuvo un tiempo en que se planteó sustituir la borriquilla. Hubiese sido uno de las grandes pérdidas de nuestra Semana Santa, una más de nuestro patrimonio. Pero bueno, ahí yo creo que por falta de presupuesto, pues no se realizó. La trayectoria de Víctor de los Ríos, muy importante, Víctor de los Ríos, en las Semanas Santas de Palencia, en las Semanas Santas de León y en otros lugares. Y ya llegamos hasta la actualidad. Y en la actualidad, pues nos encontramos que, Manolo, en Castilla y León tenemos pocas industrias que viven de la Semana Santa.
en Andalucía verdaderamente tenéis muchas industrias que viven, casi te iba a decir, vivís de la Semana Santa. Incluso esta importancia de tener una editorial que prácticamente se vuelca en hacer tomos, 3 tomos de la Macarena y te les compran. Tomos igual de esta longitud sobre cada uno de los autores, cada uno de los escultores. Bueno, realmente en eso y en otros ámbitos, no solamente en el ámbito editorial, en el ámbito artesanal y en el ámbito también imaginero. Bueno, pues había que hacer un recorrido. ¿Qué suponía actualmente en el ámbito leonés, en la vanguardia escultórica leonesa, en Palencia, en el ámbito zamorano, en el ámbito salmantino, en el ámbito vallisoletano? ¿Qué suponía hoy encontrar escultores? Algunas veces había que llamarles por teléfono. Julián Díez siempre estaba ahí al quite de algunos de los escultores. Yo recuerdo un escultor que había hecho 4 pasos para Palencia. Yo dije, bueno, pues encontré la dirección, hablé con él. Me parecía que de ahí iba a sacar muchas páginas. Realmente él no daba mucha importancia a esos 4 pasos que había. Eran unas obras más de su trayectoria. No estaba dedicado exclusivamente a los pasos procesionales. Quizás es que tampoco podía estar dedicado a los pasos procesionales. Por eso el libro termina con las escuelas andaluzas y murcianas en la Semana Santa de Castilla y León. No lo podemos negar, ahí nos vamos a encontrar pasos de gran calidad, otros de menos calidad, en la Semana Santa de Castilla y León desde Andalucía y desde Murcia. Especialmente se ha recurrido mucho más a Andalucía que a Murcia. Y en eso, pues, los diferentes autores que también me han ido informando, corresponsales de todas estas cuestiones, nuestros amigos de León, Carlos García Rioja, el equipo que dirige Carlos García Rioja, de la Orqueta, nos han ido aportando información hasta de los últimos pasos, porque en León encargan un paso y si no les gustan lo sustituyen rápidamente. Entonces hay que estar muy al quite de todo esto. No vaya a ser que fuésemos a meter obras que ya están en algunos almacenes. Bueno, pues Carlos García Rioja nos ayudó mucho en este sentido. Como ven, es una obra complicada de escribir, pero que yo he agradecido mucho porque me ha facilitado o me ha dado una visión de conjunto de lo que es la Semana Santa de Castilla y León desde un historiador. Sin duda yo no me puedo acercar a un análisis estético y artístico de cada una de las obras. No voy a hacer un cambio de paternidades escultóricas, pero yo creo que sí que los historiadores es muy bueno que nos acerquemos, los historiadores generales, que nos acerquemos a la obra, no solamente al hacer la historia de la Semana Santa, a la obra de arte. No podríamos abandonarla. Yo les digo a mis alumnos que ante una obra de arte no se tienen que asustar, es un documento más. Nos decía en la Escuela de los Anales la importancia que las obras de arte, lo que nos tienen que hablar las obras de arte a los historiadores, que nos encargamos también de estudiar tratados, de estudiar procesos políticos, de estudiar pestes, de estudiar malas cosechas, de estudiar reforma y contrarreforma. Bueno, pues por eso en la escultura y en los escultores y escultura profesional, y por lo mucho que quiero a la Semana Santa y a la Semana Santa de Valladolid y de Castilla y León, me he atrevido a hacer estas páginas. Y bueno, pues a lo mejor alguna vez tengo que pedir perdón por ese atrevimiento, pero bueno, vaya por delante las muchas letras que hemos podido poner. Así que muchísimas gracias, Manolo, por tu confianza. Muchísimas gracias por haber pensado que la Semana Santa de Castilla y León también tenía lugar en tu formato. Gracias porque también con este libro eres un poco embajador en tu tierra. Yo sé que los andaluces os gusta mucho nuestra escultura profesional y la miréis con una gran admiración, la contempléis con una gran admiración y os interesa muchísimo, junto a las formas austeras de nuestras procesiones,
lo que nos puede aportar, por ejemplo, este Cristo atado a la columna. Bueno, la portada había que elegirla, teníamos tantas y tantas. No piensen que yo hice otro cartel, porque la rumorología puede pensar que yo opté por otro cartel, por hacerla contra el cartel de Semana Santa de Valladolid. No. Saben perfectamente que esta es una de las imágenes que a mí más me impresiona. Y además recuerdo aquí especialmente pues al maquetador de estas páginas, a Mario, que ha trabajado tantísimo, que ha tenido también Mario González Reina, que ha tenido tanta paciencia en elegir las fotos, todas ellas obras de arte de primera línea fotográfica, pues de, no sé, pero creo que son 20 y tantos fotógrafos. También entre ellos Ángel Cantero, que le están viendo a ustedes ahí, como siempre, de forma discreta, con su crónica fotográfica de la diócesis, de la vida de la diócesis. Rubén Olmedo y Marcos Valdespino, que son los que nos acompañan, creo que no hay ninguno más, y si no, que me levante la mano como en clase, para que no podamos olvidar a nadie. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y bueno, pues que tengamos una buena Semana Santa en Castilla y León y en Andalucía.